Hola a todos y bienvenidos a este capítulo número 10. Hoy vamos a estar hablando de la paridad, cómo se calcula, cómo llegamos a la paridad y qué tiene que ver la paridad con el riesgo del rescate de una obligación negociable, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Si te gusta el contenido, si te sirve el contenido, deja tu buen like, suscríbete al canal y deja un comentario, alguna pregunta también, ¿por qué no? Quizás estemos tocando alguna de esas preguntas en algún video en particular. Entonces, ¿qué es la paridad y cómo está relacionado con el riesgo de rescate? Vamos a arrancar primero cómo llegamos a calcular la paridad de un bono y qué es la paridad de un bono. Pero vamos a arrancar definiendo otros conceptos primero que nos van a servir para llegar a lo que es la paridad, ¿sí? Lo primero que vamos a hablar o vamos a nombrar es el valor nominal de un bono. El valor nominal de un bono es la suma de dinero por la cual el emisor se endeuda al momento de la emisión, ¿sí? O sea, es cuántos dólares de deuda emite, ¿ok? Ese es el valor nominal. Emite 10 millones de dólares, ok, el valor nominal será 10 millones, ¿sí? Básico, simple. Después tenés la lámina, cuánto equivale cada, pero el valor nominal es cuánto emite. Y el valor residual es el valor que toma la parte que falta amortizar. Es decir, si vos tenés un bono, habíamos visto previamente que tenemos dos tipos de bonos, en realidad hay más, pero digo, hay dos tipos de bonos. Uno que es bullet, que amortiza todo al final, por lo que el valor nominal va a ser igual al valor residual durante toda la vida del bono hasta que se amortice al final. Pero después, por otro lado, tenemos los bonos amortizables que van devolviendo capital en el camino. Entonces, el valor residual es el valor nominal menos la parte que ya amortizó, ¿sí? Digamos que yo tengo un bono que amortizan 10 cuotas el capital. Entonces, después de la primera cuota, el valor residual pasará de ser 100 a ser 90, por ejemplo, ¿sí? Si amortiza el 10%. Es eso el valor residual. Los bonos bullet, como les digo, los que amortizan todo al final, tienen valor nominal igual al valor residual hasta el día del vencimiento, ¿ok? Así que esos son los dos conceptos, los primeros dos conceptos que tenemos que entender. ¿Cuál es la diferencia entre valor nominal y valor residual? A partir de ahí, ¿sí? Ya tenemos que empezar a hablar sobre otro concepto más que tenemos, que es muy importante entenderlo y que a veces se nos pasa, que son los intereses corridos, ¿sí? ¿Qué son los intereses corridos? Bueno, entre cada pago de cupón, el bono va acumulando los intereses corridos, que representan el interés que ha ganado el bono, ¿sí? Desde el último pago de cupón. Esto es importante si decidís comprar o vender un bono en el mercado secundario, ¿sí? Ya que el precio refleja los intereses acumulados. Entonces, ahora vamos a ver cómo los refleja, pero lo que va a pasar es lo siguiente. Yo cobro un cupón hoy, ¿sí? Cobré un cupón de 5%. Mañana se empieza a acumular el próximo cupón de 5%, ¿sí? Hasta dentro de 6 meses. De acá a 3 meses, los intereses corridos, como estamos a mitad del periodo, van a ser 2,5. Si el total es 5%, los intereses corridos después de la mitad del periodo van a ser 2,5. Es un concepto interesante. Ahí está la fórmula, que es el valor residual del bono sobre la tasa del periodo, ¿sí? Si la amortización es semestral, acá no podemos poner el valor anual. Tenemos que dividirlo por el periodo que estamos analizando y eso lo multiplicamos por la proporción de los días transcurridos sobre el total de días entre cupones. De nuevo, por ejemplo, si es cada 180 días y pasaron 90, esta fórmula, ¿cómo me va a dar? Me va a dar valor residual, digamos que 100 por la tasa del periodo, 5%, por los días transcurridos 90 dividido 180, me da 0,5. ¿Ok? Entonces, 5% por 0,5 me da ese 2,5 del que hablábamos. ¿Ok? Es importante. Entonces tenemos valor nominal, es lo que emitimos, valor residual, lo que resta amortizar, y ese valor residual se utiliza para calcular los intereses corridos. ¿Okay? Así que es importante tenerlo claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Acá vemos otro ejemplo. Si transcurrieron 90 días, ¿sí? Desde el último pago de cupón, el valor nominal es de 100, amortizó el 40%, la tasa de interés anual es del 10% y el pago de intereses es semestral. ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, el valor residual
que es valor nominal menos la parte que ya amortizó. Entonces el valor residual va a ser 60. La tasa del periodo, fíjense que el interés anual es 10, pero el pago de intereses es semestral. Entonces la tasa del periodo semestral es 5%. Y multiplicamos entonces por los días transcurridos, que son 90 dividido los días entre cupones. En este caso nos da 1,5. ¿Por qué? Porque el valor residual no es 100, es 60. Entonces los intereses corridos es 1,5. ¿Sí? Y acá llegamos al siguiente. Hay varios, así que con paciencia vuelvan a ver el video si es necesario hacerlo. Pero el valor técnico es el valor residual más los intereses corridos. Digamos que el bono tiene 100 de valor residual, entonces el valor residual va a ser constante en el tiempo. Y cada 6 meses paga intereses, o sea, nos paga el cupón. El cupón en este caso es de 6 y vamos a ver que desde el día 0 que se emite el bono se empiezan a acumular esos intereses corridos. A mitad de periodo, a los 3 meses, tendré 3 acá de valor. Cuando llegamos al mes 6, se acumulan todos, se acumulan los $6 que me va a pagar, me los paga y vuelve a 0. Y empieza a acumular de nuevo durante 6 meses, vuelve a 0, empieza a acumular de nuevo y así sucesivamente. El valor técnico es importante entender que es un valor teórico. El precio de mercado no siempre es igual al valor técnico. Es el valor que nosotros vamos a utilizar para calcular la paridad. ¿Cómo se calcula entonces la paridad? Es el precio sobre el valor técnico. ¿Sí? Entonces, es un tema. Porque tenemos, volvamos para atrás. ¿Sí? Valor nominal es lo emitido, valor residual es lo que falta devolver. ¿Sí? Ahí, con el valor residual podemos calcular los intereses corridos. Con el valor residual más los intereses corridos podemos calcular el valor técnico. El valor técnico es lo que utilizamos para calcular la paridad. ¿Ok? Entonces, la paridad es precio de mercado sobre valor técnico. ¿Qué quiere decir que un bono esté a la par? Bueno, que el valor técnico sea igual al precio del mercado. Que un bono esté bajo la par quiere decir que el precio de mercado es menor al valor técnico, es decir, entre comillas, está barato. Y sobre la par es que el precio de mercado sea mayor al valor técnico. Ojo, porque muchas veces lo que nos puede pasar y el error que podemos llegar a cometer es tomar como precio de comparación, tomar el valor nominal del bono o el valor residual y no tener en cuenta los intereses corridos. Entonces podemos llegar a decir, bueno, el precio de mercado es mayor a 100, entonces está sobre la par. Pero si vemos acá el valor técnico, por ejemplo, en los 5 meses es 105, ¿ok? Entonces, si el precio del bono en el mercado es 102, está bajo la par, por más que sea más de 100, porque yo ya estoy cerca del pago de cupón. Entonces, si yo estoy cerca del pago de cupón y el pago de cupón es 6, y yo lo pago 102, voy a cobrar 6 y me voy a quedar un bono que sigue valiendo 100, ¿ok? Eso es interesante entenderlo, que la paridad se calcula sobre el valor técnico y no sobre el valor nominal ni sobre el valor residual. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? Es importante entender la paridad, pero ¿qué tiene que ver con los rescates? Y de paso metemos otro concepto interesante que a veces se nos olvida. El rescate de bonos, que también a veces se llama call, yo a veces se lo digo porque puede ser que lo escuchen así en algún otro lado, o amortización anticipada. Se refiere a la decisión de un emisor de reembolsar el capital antes de la fecha de vencimiento original. ¿Sí? O sea, el tipo dice, yo tengo la plata hoy, prefiero cancelar mi deuda hoy, como a veces puede hacer uno, como persona, tengo un préstamo, lo cancelo antes. Y esto ocurre principalmente en los bonos rescatables. La mayoría de los bonos, o muchos de los bonos, tienen esta cláusula de rescate que otorga al emisor el derecho, pero no la obligación, es decir, el emisor lo hace si quiere y si le conviene, pero no tiene la obligación de hacerlo, de rescatar el bono antes de su vencimiento, ¿sí? Importante, importante. Y acá vemos un ejemplo. Esta es una ON de IRSA, la clase 22, pero más allá de cuál es la ON, vamos a encontrar esto en el prospecto o en el suplemento. Vamos a tener un capítulo donde vamos a hablar de eso puntualmente, de qué información podemos encontrar ahí. Pero esta información está, cuando uno licita, por ejemplo, esta información está en el documento, no es que está en el éter, ¿sí? Y lo que nos dice el rescate opción de la compañía, dice, en la medida que la normativa aplicable y vigente lo permita, podremos rescatar a nuestra opción las obligaciones negociables clase 22 en o desde la fecha
en que se cumplen 6 meses previos a la fecha del vencimiento. ¿Sí? Nos dicen, o sea, vence tal fecha, bueno, 6 meses antes yo la puedo rescatar. ¿A qué precio? A 101 del valor nominal, es decir, sobre la par. O sea, si el valor nominal es 100, ellos me pagan $1 más por cada 100 nominales, ¿ok? Con más los intereses devengados. Cuando dice intereses devengados son los intereses corridos, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a pagar? Me va a pagar, básicamente me va a pagar el valor técnico, porque es valor nominal más intereses corridos, más un 1%. ¿Ok? Ese es el valor del rescate para la compañía de este bono. Entonces yo si pago 102 de paridad, es decir, si yo pago sobre la par y me rescatan el bono, estoy perdiendo capital. ¿Ok? Por eso muchas veces es importante no comprar. No, por ahí no tenés ganas de mirar todos los suplementos de todas las ONs. Bueno, ya con no comprar sobre la par te aseguras no tener este problema. El riesgo que podemos correr es estar comprando sobre el precio de rescate, por lo que en caso de que la empresa decida rescatar el bono, nos va a pagar un precio menor al que pagamos en el mercado secundario al momento de hacer la compra, ¿sí? Ese es el gran problema que podemos tener. Entonces, ¿cuáles son las razones? Porque esto también, ¿por qué saldría a rescatar? Bueno, puede ser para reducir los costos financieros, ¿sí? Si las tasas de interés han bajado en el mercado, el emisor puede decidir decir, ok, yo tengo esta obligación negociable que rinde 10%, emito una nueva obligación negociable que me va a salir una tasa quizás del 7%, y con esa plata cancelo la obligación negociable que rinde el 10%. Entonces, hago un pasamano, solo pago los costos de la emisión y me bajo 3 puntos anuales de intereses que tengo que pagar. Esa es una de las razones y es la más, entre comillas, más común, ¿sí? Después otros pueden ser mejora en la calificación crediticia. Esto está reflejado o es parecido a la anterior, simplemente que no es porque en el mercado hayan bajado las tasas, sino porque mejora mi calificación crediticia. Entonces puedo salir a tasas más competitivas o puedo salir a tomar plata afuera o lo que fuera. Entonces, bueno, tomo crédito a una tasa más baja y cancelo las anteriores. Puede haber cambios en la estrategia financiera o me quiero evitar riesgos futuros. Pero lo más común o lo más normal es cuando las tasas de mercado son bajas o subo mi calificación financiera y puedo salir al mercado primario a hacer una emisión a una tasa más baja que las que ONs existentes. Bueno, ¿qué hago? Salgo a una tasa más baja y con eso recompro las acciones o rescato las acciones anteriores, ¿sí? Así que, importante, la paridad se calcula sobre el valor técnico, no sobre el valor nominal ni el valor residual. Algún amigato que está ahí. Así que, atento a eso. Y por otro lado, atento a los precios de rescate, atento a pagar sobre la par, porque podemos estar pagando de más y terminar perdiendo dinero. Si te sirvió el video, déjate un buen like, suscríbete al canal. Al final de todo el curso vamos a hacer una parte un poco más práctica donde vamos a ver algún ejemplo de esto, pero la idea del video es dejar los conceptos, así que espero que te haya servido y nos vemos en el próximo.